Igual solicito a la primera secretaria de cuenta de la asistencia del diputado Juan Mendoza, de la diputada Rayas y de la diputada Alma Gloria Dávila. Muy amable, diputado presidente. Para servirle. Gracias. El documento leído se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la 63ª legislatura exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, como una de las acciones afirmativas establecidas en el artículo 41, fracción octava de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, promueva la contratación de personas con discapacidad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego Estrada, autora de la misma. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Quienes suscriben, diputada Mónica Borrego Estrada, María Isabel Trujillo Mesa y el diputado Pedro Martínez Flores, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la 63ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren a los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera, 50, fracción primera de la Ley Orgánica de Poder Legislativo y 96, fracción primera de su Reglamento General, elevamos a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los 3 poderes del Estado, 58 ayuntamientos y a los órganos autónomos a incrementar el porcentaje de contratación de personas con discapacidad conforme lo dicta la legislación en la materia al tenor de la siguiente exposición de motivos. El 2 de mayo del año 2008, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que promulga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y protocolo facultativo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante el cual el gobierno mexicano, como el Estado parte, refrenda su compromiso a favor de la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Derivado a lo anterior, el 30 de mayo del 2011 entró en vigor la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ordenamiento en el cual se establecen las bases para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Nuestra entidad hizo lo propio el 3 de mayo del 2017. Con la publicación de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas. Los mencionados ordenamientos obligan a nuestro país y a nuestro Estado a garantizar el cumplimiento de las prerrogativas establecidas en pro de las personas con discapacidad. Entre estas, el derecho al trabajo. Desafortunadamente, la realidad nos muestra resultados muy desalentadores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta que la tasa de participación económica de la población con discapacidad en México es del 29.9%, de lo que representa aproximadamente 1.6 millones de personas contra 53.7% de las personas sin discapacidad. Esto evidencia la desventaja de las personas con discapacidad en su inclusión laboral. En el caso de nuestra entidad, el porcentaje es del 25.4%, proporción por debajo del promedio nacional, y de las personas con discapacidad ocupadas, el 14% no reciben ingresos por su trabajo, el 18.7% gana menos de un salario mínimo mensual, el 24.9% de estos menos de 2 salarios mínimos mensual, el 16.5% de 2 a menos de 3 salarios mínimos mensuales, el 11.2% de 3 a menos de 5 salarios mínimos mensuales, el 5% de 5 a menos de 10 salarios mínimos mensuales y solo el 2% 10 y más salarios mínimos mensuales. Es decir, tan solo el 7% de las personas en dicha condición reciben más de 5 salarios mínimos mensuales y aproximadamente 44% ganan al mes menos de 5 salarios mínimos mensuales. En resumen, según el INEGI, en México solo 3 de cada 10 personas con discapacidad son económicamente activas. Sin embargo, en este 30% no todos tienen un empleo formal.
pues para tales estadísticas se entiende como persona económicamente activa a personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora. Incluye a los ocupados que tenían trabajo, pero no los desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que esto perdiera el vínculo con así como a quienes ayudaron a alguna actividad económica sin recibir algún sueldo o salario, lo que significa que en el desempeño formal de las personas con discapacidad es mucho mayor al 70% del total de la población económicamente activa de este sector. Las personas con discapacidad enfrentan una serie de dificultades que las personas sin discapacidad no padecemos. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida de una persona sin discapacidad. Es decir, tienen mucho que aportar a la sociedad, por lo que deben ser aceptados tal cual son. Con ello se refuerza el hecho de reconocimiento de la diferencia como parte de la diversidad humana y por consiguiente de una inclusión en la sociedad. Conforme a lo expresado y con base a las expresiones de la propia Suprema Corte de Justicia, el objetivo debe ser, pues, rescatar las capacidades en vez de acentuar las discapacidades. Por lo antes mencionado, tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el artículo 11, y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, en su artículo 40, consagran el derecho al trabajo para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad. Concretamente, en el artículo 41 de la ley de nuestro Estado se establece algunas acciones afirmativas en materia laboral, mandatando al Ejecutivo Estatal a través del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad a lo siguiente: promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de circunstancias, conocimiento y experiencia, realizando los ajustes razonables para asegurar su desarrollo y permanencia en las dependencias de la administración pública, estatal y municipal hasta alcanzar por lo menos el 5% de la planta laboral. Por tal razón, es pertinente implementar diversas acciones a fin de promover, respetar, proteger y garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, entre ello su inclusión laboral, tanto en el sector privado como en el público en nuestra entidad. En lo concerniente al sector gubernamental y sin ser ajenos a las difíciles circunstancias que viven estas personas con discapacidad, la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad solicitó a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado información sobre el número de personas con discapacidad que laboran tanto en la administración pública centralizada estatal como en la administración pública paraestatal y el porcentaje que representa respecto al total de empleados. La información que la Secretaría en mención nos proporcionó al respecto fue la siguiente: número de empleados con alguna discapacidad que laboran en dependencias centralizadas y organismos públicos descentralizados. Dependencias centralizadas, 75, que viene siendo el 1.08%. Organismos públicos descentralizados, 38, que es el 1.12%. Auditoría Superior del Estado, 3, que es 1.53%. Poder Legislativo, 3, que es el 0.98%. Fuente: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas, septiembre del 2019. La presente información nos muestra que el porcentaje de las personas con discapacidad que laboran en la administración pública estatal es muy bajo y es a la vez un reflejo de lo que la estadística a nivel nacional nos presenta. Por lo tanto, es necesario transitar hacia umbrales más altos hasta llegar como mínimo al 5% de contratación de personas con discapacidad en los términos previstos en la ley local en la materia. La Asociación Civil Inclúyeme publica
en su página web que Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela cuentan con cuotas de reserva de empleo público para personas con discapacidad que van del 2% al 7% de la plantilla. Y en muchos de estos casos la cuota se extiende también al sector privado. Y es por ello que consideramos un acierto que nuestra ley de inclusión para personas con discapacidad en la entidad sí tenga el 5% establecido. No obstante, ahora el reto será llevarlo a cabo. Por lo antes motivado y legalmente fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Tello Cristerna, para que, como una de sus acciones afirmativas establecidas en el artículo 41, fracción octava de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, promueva la contratación de personas con discapacidad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y paraestatal. Segundo, de la misma forma, la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Poder Judicial del Estado, los 58 ayuntamientos de la entidad y a los órganos constitucionalmente autónomos garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la plantilla laboral de sus respectivas estructuras administrativas hasta alcanzar el 5% previsto por la ley en la materia. Tercero, en el caso de la 63ª Legislatura del Estado, se exhorta a las comisiones de régimen interno y concentración política y de planeación, patrimonio y finanzas para que establezcan los lineamientos a fin de garantizar la inclusión de personas con discapacidad en nuestra plantilla, en el porcentaje legal señalado en el resolutivo anterior. Cuarto, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita que la presente iniciativa sea declarada de urgente y obvia resolución. Atentamente, Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente López Murillo, para, si me permite, suscribir la iniciativa que acaba de ser expuesta. En los mismos términos, Felipe Delgado. Muy La bien. solicitud. Sí, aquí la comisión la aceptamos. Muchas gracias. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de la Función Pública, de Planeación Democrática, el Desarrollo, Hacienda y Fortalecimiento Municipal y de Atención a Grupos Vulnerables.